excelente fin de semana, al menos de mi parte estuvo maravilloso. El de usted cómo estuvo, que nos los comparta ahí a través de las redes sociales, pues recordándole que le estamos transmitiendo no solo en el canal 4.1, sino también estamos en vivo a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Tele Yucatán en Facebook Live, Instagram y también YouTube. Si nos manda sus saludos, que lo haga ahí a través de Facebook para que lo estemos leyendo, también alguna felicitación, algún reporte, y estaremos ahí al pendiente. Pero bueno, en este inicio de semana le traemos mucha información de todo el fin, así que ¿qué le parece si ya comenzamos? Y bien, queremos compartirle la primera información sobre la educación, ya que ahora en Chablecal contarán con un bachillerato, el cual beneficiará a todos los jóvenes. Con una inversión de 23 millones de pesos, el gobierno del estado rehabilita la secundaria Rita Cetina Gutiérrez para que en el turno vespertino funcione como bachillerato en beneficio de las juventudes de Chablecal y zonas aledañas. El gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó los avances de este proyecto, que además permitirá a esta comunidad contar con un bachillerato en turno vespertino mediante el aprovechamiento de sus instalaciones. Díaz Mena detalló que este nuevo bachillerato es uno de los dos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprobó para Yucatán como parte del fortalecimiento de la educación media superior, mientras que el segundo estará ubicado en la comisaría de Tzununcán. Por otra parte, informó que el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la secundaria Rita Cetina Gutiérrez es resultado de un compromiso adquirido durante los diálogos con el pueblo, donde se expuso el mal estado de sus instalaciones. Las y los jóvenes de esta secundaria merecen estudiar en aulas con techo firme, con espacios bien iluminados y sobre todo con espacios funcionales, para que durante años esta infraestructura que se descuidó, como bien decía el director, queden atrás para darle paso a una nueva etapa en la que escuela mejore, en la que la comunidad mejore, los padres y madres de familia se sientan tranquilos de enviar a sus hijos a este plantel y que los docentes desarrollen su trabajo con mayor gusto, motivados y concentrados. Durante su visita, el gobernador instruyó la apertura de una oficina de registro civil en Chablecal para que las y los habitantes puedan realizar sus trámites sin salir de su comunidad, ahorrando tiempo y dinero. El titular de la Secretaría de Educación, Juan Balán Vargas, informó que en este plantel se construyen 2 edificios con aula de cómputo, área administrativa, laboratorio multifuncional y taller. Se intervendrán los baños, se edificará un pórtico de acceso principal y se rehabilitarán las canchas de usos múltiples, las porterías y la plaza cívica, que contará con murete y hasta bandera. También se contempla la impermeabilización de azoteas, la construcción de rampas, la rehabilitación de la cerca perimetral y el suministro de un transformador tipo pedestal. Tele Yucatán, noticias. Y bien, ya sabemos que muchos pequeñitos, algunos jóvenes, adolescentes e incluso docentes, pues ya se encuentran de vacaciones y se comienza a sentir sobre todo en el tráfico de la ciudad. Sin embargo, pues ahora el gobierno del estado está trabajando para un gran operativo. Con el objetivo de salvaguardar a los yucatecos y a los miles de turistas que visitan al estado, el gobernador Joaquín Díaz Mena dio banderazo de inicio al operativo vacacional verano 2025, en donde Yucatán se blindará con el despliegue de más de 4.000 elementos y alrededor de 1.500 unidades terrestres, que refleja la sinergia de todas las corporaciones y que la seguridad es prioridad dentro del renacimiento maya. En su mensaje, el titular del Ejecutivo Estatal recalcó que este operativo cubrirá todo el territorio yucateco, con énfasis en carreteras, playas, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y centros turísticos, sitios que registran alta afluencia durante el verano. Hoy damos el banderazo de salida a un despliegue interinstitucional que cubrirá nuestras playas, carreteras, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, centros turísticos y espacios públicos de alta afluencia. Porque en Yucatán la seguridad es una política pública prioritaria,
no una ocurrencia ni una reacción. Es una estrategia bien planificada que busca prevenir, proteger y servir a los ciudadanos. El gobernador llamó a los yucatecos a sumarse y convertirse en aliados por la seguridad, con el propósito de que el Estado se mantenga como una de las entidades más seguras del país durante este periodo de alta movilidad. Añadió que este operativo no sería posible sin la coordinación de todas las instituciones de seguridad. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, resaltó el respaldo del gobierno del Estado para preservar la paz, seguridad y armonía que identifica a Yucatán. Toda la gente que nos visita y que recorre el estado de Yucatán tiene que tener la certeza y la seguridad de confiar con todos los cuerpos de seguridad, tanto el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y todos los que hacemos nuestro mejor esfuerzo para trabajar y darle seguridad a cada uno de los yucatecos. La fuerza operativa incluye helicópteros Bell 407 y Bell 429, 4 embarcaciones tipo Interceptor, escuadrones especiales, binomios K-9, paramédicos, bomberos, operadores del C-5I y coordinación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y policías municipales. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Y ahora también algunos trabajadores del gobierno del estado, así como también sus familias, se verán beneficiadas, ya que se han firmado un convenio de colaboración. Ahora vamos a conocer qué instituciones, donde también les vamos a platicar todos los beneficios, entre ellos algunos descuentos en el cine y también en museos. El Patronato Cultur, la Secretaría de Educación del Estado y el ISTEI firmaron un convenio de colaboración para ofrecer descuentos a los trabajadores del gobierno del estado y sus familias. El titular de la Secretaría de Educación del Estado, Juan Balán Vargas, y los directores Clemente Escalante Alcocer y Diego Ketz-Pech del Patronato Cultur e ISTEI, respectivamente, signaron este documento que beneficiará a más de 50,000 trabajadoras y trabajadores. Que el Patronato Cultur dispone para todas y todos los agremiados o los afiliados a las instituciones tan importantes y que en términos de números tan grandes que tienen que ver como el ISTEI y obviamente CEGEI. Cultur se solidariza y quiero ser claro, siguiendo las indicaciones puntuales que don Joaquín Díaz Mena nos da, que es cómo hacer llegar el bienestar de todas las prestaciones y las responsabilidades que el gobierno estatal tiene, en particular Cultur, para cómo hacer llegar estos descuentos a nuestros trabajadores estatales y en el ámbito de lo que es CEGEI federales. Por tener ese respaldo y liderazgo hacia nosotros en promover alianzas como esta, que nos permiten trabajar juntos para las personas. Su visión de un gobierno cercano, eficiente y comprometido con la calidad de vida de los trabajadores del Estado se refleja en este tipo de acciones. Por su parte, Juan Balán Vargas, secretario de Educación del Estado, agradeció la disposición de Cultur para realizar este convenio. Entre los beneficios están 50% de descuento en las entradas a los cines siglo XXI, un 40% de descuento en la renta de salas de cine, hasta un 50% de descuento en la renta de espacios del centro de convenciones y un 50% de descuento en la entrada a Casa Manzanero, el Museo del Meteorito y la Reserva Ecológica El Corchito. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Y después de esta información queremos comenzar a agradecer también a toda la gente que nos acompaña esta tarde y en especial al vecino Omar Sánchez y también a los vecinos del Plan de Ayala Sur que en esta mañana de lunes pues nos ayudaron ahí con un inconveniente en el auto y como buenos yucatecos pues salieron todos ahí a apoyar. Y también queremos aprovechar esta tarde para felicitar a Helio Estrella Rivero, que su esposa le manda muchísimas felicitaciones con muchísimo cariño. Desde ayer nos está diciendo que quiere sus felicitaciones o como mejor le dice Puchipu. Y bueno, ahora sí nos toca irnos a una primera y breve pausa. Usted no le cambie. En resumen,
Con el objetivo de salvaguardar a los yucatecos y a los miles de turistas que visitan al estado, el gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de inicio al operativo vacacional verano 2025, en donde Yucatán se blindará con el despliegue de más de 4.000 elementos y alrededor de 1.500 unidades terrestres. En la reunión nacional de titulares de los sistemas DIF 2025, Yucatán tuvo una participación destacada a través de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, y la directora general del organismo estatal, Shirley Castillo Sánchez. La convivencia con mascotas ha reforzado el aumento del riesgo de las enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden ser transmitidas de animales a humanos cuando no se cuenta con adecuadas medidas de prevención. Con un tiempo de 11 segundos para preparar una Whopper, quedó demostrado el por qué Samuel Chan López se convirtió en el campeón del Whopper Challenge 2025, que se celebró del 9 al 11 de junio en Lisboa, Portugal, convirtiéndose en un orgullo para la franquicia Burger King del sureste mexicano. Más de 300 deportistas participaron en el maratón conmemorativo al 154 aniversario del Puerto de Progreso, en donde la convivencia y el gran ambiente familiar fue el distintivo de esta justa, en donde se combinó el maratón y la caminata. N Studio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Studio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. A través del viejo recetario de su abuela, una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en el sabor de mi tierra, porque la sazón nos explica. Sereda, disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. ¿Y el lugar que me querían enseñar? Pues es justo aquí, Museo Banco de México. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. Claro. Nuestro Banco Central está detrás de la confianza con la que usamos el dinero. ¿Podemos pasar a la bóveda? Sí. Mamá, tenemos que regresar por mis abuelos. Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Ya inició el programa Salud Casa por Casa. Más de 260,000 adultos mayores y personas con discapacidad recibirán consultas médicas directamente en sus hogares, con evaluaciones de salud mental, movilidad, visión, audición y otros aspectos esenciales. Para más información, visita programasparelbienestar.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Estamos de regreso y bien después de esta breve pausa también le queremos dar a conocer quiénes son los nuevos docentes para el Estado, ya que les han dado su carta pasante por parte de la Escuela Normal Preescolar. Un total de 137 estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar, profesora Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido, recibieron su carta de pasante durante la ceremonia oficial de egreso de la generación 2021-2025 en las licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Inicial y Educación Preescolar Indígena, con enfoque intercultural bilingüe. El director de Fortalecimiento de la Educación Superior, Ernesto Mena Acevedo,
felicitó a las y los egresados por culminar exitosamente su formación y los exhortó a continuar su camino profesional con vocación, responsabilidad y compromiso con la niñez yucateca. Desde el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Mena Acevedo reiteró el compromiso del gobierno del estado con el fortalecimiento de la educación superior e invitó a las y los nuevos profesionistas a actuar siempre con humildad, gratitud y apego a los valores aprendidos en casa y en la escuela. Teleyucatán, noticias. Y el Instituto de Educación también para los mayores del estado de Yucatán, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, puso en marcha en Tecash la segunda Jornada Nacional de Incorporación y Alfabetización que se realizó del 4 al 6 de julio. Desde el Palacio Municipal y ante alcaldes y alcaldesas de la zona, la directora general del IEAI, Gladys Angélica Uque Echeverría, agradeció a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y especialmente al presidente municipal de Tecash, Manuel Vallejo Sansores, por facilitar la realización del evento en su municipio. Y bueno, también pasando a otra información, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán mencionó que también se están haciendo algunas adecuaciones y trabaja también con un grupo empresarial, esto para alzar también la posibilidad de concretar un espectáculo de videomapping, esto dentro del Centro Cultural. Y bueno, estamos trabajando pues con un grupo empresarial para ver si podemos lograr que próximamente podamos tener ahí un espectáculo de videomapping dentro del Centro Cultural, ¿no? que creo que sería también algo muy positivo para pues todo el turismo de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, más o menos son como 350 millones de pesos el proyecto completo de la ampliación y remodelación, pero ya lo tenemos dividido por etapas para que pues bueno podamos ir avanzando en el tiempo y pues ir consolidándolo pues en un futuro. Y bien, compartieron que también este videomapping será elaborado por un antropólogo, por la antropología social, esto para que trabaja para construir la historia y también así se puede hacer una mejor versión para contar dentro de este espectáculo de luz, sonido y también imágenes. Y bien, después de esta gran información nos vamos a tener que ir a una breve pausa, no sin antes también agradecer a la gente que nos sigue acompañando ahí a través de las redes sociales. Aquí Rubén Alvarado nos ha compartido, dice: hola, saludos, buenas tardes y bendiciones desde Cozumel. Muchísimas gracias, Rubén, saludos hasta esta bellísima isla, recordándole a toda la gente que también se puede comunicar al número que le aparece en pantalla y si no, mandarnos sus mensajes ahí a través de Facebook, nos puede encontrar como Teleyucatán. Y bien, nos toca irnos a una breve pausa, usted no le cambie. En resumen, con el objetivo de salvaguardar a los yucatecos y a los miles de turistas que visitan al estado, el gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de inicio al operativo vacacional verano 2025, en donde Yucatán se blindará con el despliegue de más de 4.000 elementos y alrededor de 1.500 unidades terrestres. En la reunión nacional de titulares de los sistemas DIF 2025, Yucatán tuvo una participación destacada a través de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, y la directora general del organismo estatal, Shirley Castillo Sánchez. La convivencia con mascotas ha reforzado el aumento del riesgo de las enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden ser transmitidas de animales a humanos cuando no se cuenta con adecuadas medidas de prevención. Con un tiempo de 11 segundos para preparar una Whopper, quedó demostrado el por qué Samuel Chan López se convirtió en el campeón del Whopper Challenge 2025, que se celebró del 9 al 11 de junio en Lisboa, Portugal, convirtiéndose en un orgullo para la franquicia Burger King del sureste mexicano. Más de 300 deportistas participaron en el maratón conmemorativo al 154 aniversario del Puerto de Progreso, en donde la convivencia y el gran ambiente familiar fue el distintivo de esta justa, en donde se combinó el maratón y la caminata. ¡Abuelo! ¡Hoy es el gran día! Nada puede salir mal. Que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Tú nos usas, tu vecino del buen precio.
invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella en la cultura de Yucatán. Café con Letras es el espacio que Teleyucatán dedica a los grandes literatos peninsulares. Sintonízanos por el 4.1 de tu televisión cada martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde. Reemplacar es muy fácil. Inicia el trámite en línea con los siguientes pasos. 1. Entra a reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Una vez que te registraste, proporciona los datos de tu vehículo. 2. Sube tus documentos en línea y espera la validación. 3. Paga y agenda tu cita. Recuerda que puedes pagar a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes o en ventanillas únicas, módulos UCE y tiendas OXXO. Una vez concluido tu trámite, recoge tus placas en el módulo donde agendaste tu cita. Y no olvides traer tu INE y tus placas anteriores. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Teleyucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Teleyucatán. ¿Qué es la democracia? Es cuando la mayoría de los ciudadanos toman las decisiones del quehacer público, y en la elección judicial, 9 de cada 10 mexicanos no estuvieron de acuerdo con una elección de candidatos seleccionados por Morena, sin experiencia y ligados al crimen organizado. Esta elección fue antidemocrática y no debería tener validez porque amenaza la justicia para nuestras familias. México cuenta siempre con el Partido Acción Nacional. ¿Se te antoja un delicioso flan? La chef Rosy Ramírez te enseña a preparar los postres más deliciosos en la hora del postre, desde los clásicos hasta los más antiguos de la historia. Endulza tu día con este programa único, los miércoles a la 1 de la tarde, en la barra culinaria de Teleyucatán. Estamos de regreso y bien, este fin de semana también hubo una gran reunión donde participaron presidentes y también presidentas y directores también de todo México, de los sistemas DIF 2025, donde Yucatán no nos deja de sorprender y tuvo una gran mención por un centro especializado en el que contamos y algunos estados vecinos se ven beneficiados. En la reunión nacional de titulares de los sistemas DIF 2025, Yucatán tuvo una participación destacada a través de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, y la directora general del organismo estatal, Shirley Castillo Sánchez. Durante este encuentro, organizado por el Sistema Nacional DIF, encabezado por María del Rocío García, Méndez Nal compartió una de las buenas prácticas más emblemáticas de Yucatán, el funcionamiento del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales, el único en su tipo en el sureste del país. A través de un video institucional, se expuso el impacto que ha tenido este centro especializado, lo cual no solo da atención a personas de Yucatán, sino también a habitantes de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca e incluso Belice y Guatemala. También se destacó que la CROPAFI produce mensualmente un promedio de 15 prótesis personalizadas desde cero, reflejando un trabajo técnico y humano de alta especialización. Además de Yucatán, participaron presidentas y directores de los DIF estatales de todo el país, quienes intercambiaron experiencias exitosas y plantearon nuevas líneas de acción en mesas de trabajo centradas en la alimentación, el cuidado a personas adultas mayores, la inclusión de personas con discapacidad y la atención de niñas, niños y adolescentes. Teleyucatán, noticias. Y bien, el Hospital de la Amistad Corea también ha compartido aproximadamente de las citas que ellos realizan mensualmente con motivo del 20 aniversario del Hospital de la Amistad Corea-México. El titular de la Secretaría de Yucatán, Judith Elena Ortega Canto, reconoció la labor de todo el personal que integra esta relevante institución por su trabajo. Y bien, Cordiano, públicas. Maya,
Ortega Canto destacó que a lo largo de 2 décadas el hospital ha sido un pilar de atención médica pediátrica, un espacio que representa esperanza y sanación, salvando vidas y dignificando el cuidado de la infancia. De igual forma, la funcionaria estatal reconoció el liderazgo y entrega del director del hospital, Agustín Novas Valdés, por fortalecer la labor de esta institución y extendió una felicitación a todo el personal que labora de la institución. Por su parte, Novas Valdés precisó que este hospital infantil ofrece también un promedio de más de 3,000 consultas mensuales, atiende a 1,000 urgencias al mes y realiza 200 cirugías al año. Y también pasando a otra información, queremos compartirle que la Secretaría de Desarrollo Rural informó también la detección de 7 nuevos casos de gusano barrenador del ganado en 6 municipios de Yucatán, con lo que suman un total de 26 registros atendidos hasta la fecha. Durante la última semana se identificaron casos en Oxcutzcap, Tizimín, Tequit, Chapap, Buxots y Tzucacap. Todos los casos se encuentran bajo control gracias a las acciones preventivas que realiza la dependencia estatal en coordinación con la Senacica. Y bueno, también hoy es día de conmemorar varias cosas, entre ellos hoy es el Día Mundial de la Zoonosis. Si usted no sabe qué es, aquí se lo compartimos. La convivencia con mascotas ha reforzado el aumento del riesgo de las enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden ser transmitidas de animales a humanos cuando no se cuenta con las adecuadas medidas de prevención. Las enfermedades zoonóticas no se transmiten únicamente por mordeduras, también existen vías silenciosas como la saliva, la orina, las heces o la picadura de insectos como pulgas, garrapatas o mosquitos que han estado en contacto con animales infectados. En el marco del Día Mundial de la Zoonosis, que se conmemora cada 6 de julio, se hace un llamado a tomar conciencia acerca de la salud pública, así como vacunar y desparasitar a las mascotas. Es importante comprender que la salud individual es integrada al bienestar colectivo. Al cuidar a nuestras mascotas con responsabilidad, protegemos su vida y reducimos el riesgo de enfermedades que afectan a millones de personas cada año. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, recuerde siempre estar al pendiente de todas esas pequeñas mascotas, ya que pues no solo es para la salud de los perritos o ahí de los animalitos que tengamos en casa, sino también la salud de uno mismo. Y bien, esta tarde también le queremos recordar que todas las prendas que utilizo cada tarde las puede encontrar en N Estudio 20, ahí puede darse una vuelta por su página mientras nos vamos a una breve pausa. En resumen, con el objetivo de salvaguardar a los yucatecos y a los miles de turistas que visitan al estado, el gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de inicio al operativo vacacional verano 2025, en donde Yucatán se blindará con el despliegue de más de 4,000 elementos y alrededor de 1,500 unidades terrestres. En la reunión nacional de titulares de los sistemas DIF 2025, Yucatán tuvo una participación destacada a través de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, y la directora general del organismo estatal, Shirley Castillo Sánchez. La convivencia con mascotas ha reforzado el aumento del riesgo de las enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden ser transmitidas de animales a humanos cuando no se cuenta con adecuadas medidas de prevención. Con un tiempo de 11 segundos para preparar una Whopper, quedó demostrado el por qué Samuel Chan López se convirtió en el campeón del Whopper Challenge 2025, que se celebró del 9 al 11 de junio en Lisboa, Portugal, convirtiéndose en un orgullo para la franquicia Burger King del sureste mexicano. Más de 300 deportistas participaron en el maratón conmemorativo al 154 aniversario del Puerto de Progreso, en donde la convivencia y el gran ambiente familiar fue el distintivo de esta justa, en donde se combinó el maratón y la caminata. N Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. ¿Y el lugar que me querían enseñar? Pues es justo aquí, Museo Banco de México.
No sabía que este edificio tuviera tanta historia. Ah, claro. Nuestro Banco Central está detrás de la confianza con la que usamos el dinero. ¿Podemos pasar a la bóveda? Sí. Mamá, tenemos que regresar por mis abuelos. Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien, pues como le comentaba hace un momento, hoy es día de conmemorar pues ciertas importancias y entre ellos pues la conservación del suelo. Si usted no sabe cuál es la gran importancia del suelo, pues aquí se lo compartimos. El científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, pionero en la conservación del suelo, se dedicó a investigar cómo la calidad de la tierra impacta su capacidad productiva. Por ello, cada 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo. En esta fecha, se pretende poner atención general en los beneficios de aplicar a los suelos las acciones adecuadas, porque la tierra es de todos. La alimentación y la vida dependen de los suelos sanos. Los suelos, al ser escenarios de diversos procesos químicos, físicos y biológicos, ofrecen numerosos beneficios al medio ambiente y son el hábitat de miles de plantas y diversas especies de fauna. El suelo alberga aproximadamente 25% de la biodiversidad mundial, por lo que la erosión y degradación del suelo constituyen un impacto negativo para las diversas formas de vida que existen en el suelo. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, el día de hoy también vamos a ver cómo se vivió la gran final y parte de los criterios para elegir al ganador de la Whopper Challenge 2025, que tan solo un joven de 22 años representó a la región. Ahí vamos a ver. 1, 2, 3. Whopper. Perfecto, muchísimas gracias. Samuel, un fuerte aplauso. El tiempo que hizo Samuel preparando el Sammy Whopper fue de 11 segundos. Con un tiempo de 11 segundos para preparar una Whopper, quedó demostrado el por qué Samuel Chan López se convirtió en el campeón del Whopper Challenge 2025, que se celebró del 9 al 11 de junio en Lisboa, Portugal, convirtiéndose en un orgullo para la franquicia Burger King en el sureste mexicano. La presidenta del grupo Niksha, Ana Gabriela Cejudo Valencia, compartió el honor de contar en dentro de la familia de la franquicia de Burger King con el talento de este joven de 22 años que compitió en este evento en Europa, en donde logró el primer lugar frente a los mejores 8 empleados de los más de 14,000 restaurantes, 3 europeos, 3 asiáticos y 2 del continente americano, y llevarse un premio de $10,000. No puedo dejar de mencionar que todos estos logros que hemos tenido en Grupo Niksha y este logro que tuvo Samuel en Portugal, que nos hizo tan orgullosos de ganar el primer lugar. No sé si ya les explicaron, pero la última competencia la tuvo en contra de un chico de Portugal, o sea que era además más presión. Hoy no solo celebramos un logro, celebramos una historia que nos llena de orgullo, una historia de pasión, entrega y profundo sentido de identidad. Cuando Samuel se puso el delantal en Lisboa para participar en el desafío Whopper 2025, no solo representó una marca, representó a toda una región, a un equipo de trabajo que cree en hacer las cosas con excelencia, con corazón y con auténtico compromiso. Samuel refleja lo que buscamos como marca a nivel mundial, elaborar la hamburguesa perfecta, señaló el director de la marca, Iván Ongay. Están compitiendo por ser el número 1. ¿Y qué significa ser el número 1? Samuel nos lo demostró en Lisboa. Ser excelente. ¿Qué buscamos? No buscamos tener la hamburguesa más rápida, no buscamos tener la hamburguesa más grande, más chica, buscamos tener la hamburguesa perfecta. Cabe recordar que este evento organizado por Restaurant Brands International, la franquicia madre de Burger King, reúne a los mejores talentos de todo el mundo para demostrar sus habilidades en el armado del famoso Whopper. Los criterios de la competencia fueron peso final, calidad de los ingredientes, velocidad y perfección en el armado.
Samuel hoy por hoy posee el récord de 10 segundos en armar la hamburguesa perfecta en este reto que tuvo lugar en Portugal. Mucho tiempo de práctica y estar mucho tiempo tranquilo, relajarme todos los días y aprender a controlarme respecto a eso. Ese día de la competición realmente sí estaba nervioso, igual junto con los compañeros que estaban allí, pero mantuve la calma y logré salir adelante. Con imágenes de Jorge Quime, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Y felicitamos a ese gran joven por tener esa destreza de elaborar pues esta hamburguesa. Y bien, nos toca también compartirle ahora algunos beneficios de la calabaza. Legume, hachiyab más el ingrediente típico, tiuk ovem, leyichea, yantiu ciento silhanalop sucubetal, helbiche pipian, ejoroch, letishan el hajil tesoro, utial utoh olal. Legume, Ichmayat ane, utalti Mesoamérica, Tulumil Yucatán, kuhantalti yabach bish avanti sopas, guisos, tamales, yeteltaki postres, ¿vale? Beishan tik ambalilob uki hach nutritivo. Bash kuts aik lek umo, yapti vitamina A, hach malob utial utoh olal wichop yetel utial ukanantal winkil, leti humpe fuente la Hochico betumen cuyantic le digestión y el estreñimiento. Shanyan humpit calorías ti, hachimalob utial uhanaluto ola yetel kutsaik antioxidantes. Beishan cuyantic ushulsicole envejecimiento celular yetel kutsaik potasio, hashtag malob utial u controlar paja de presión arterial. Leili machenul huchbil, unek lekum, shankahol tan helbish pepita. Yanti beneficios hashtag malob, yanti proteínas, malob grasas, yetel minerales basic, yete magnesio. Lecumo, machenkutsentik, ukanantik shangutoh olal, hump e ingrediente humilde, vale, yanu pastali leti hump el nuculil, cu identidad, yetel malob hanal. Yete yochelo Rodrigo León, Mellana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y en este inicio de semana también no nos podemos perder lo más viral de las redes sociales. Bailando la canción de Payaso de Rodeo, los integrantes de la selección mexicana de fútbol festejaron en los vestidores el título de la Copa de Oro 2025 de la CONCACAF después de vencer 2-1 a Estados Unidos. Hasta Javier Aguirre, entrenador del equipo, le entró a la bailada. El actor estadounidense Jason Momoa no se quedó con las ganas. Mientras el grupo Pantera tocaba en el concierto de despedida del grupo Black Sabbath, Back to the Beginning, el actor se unió a bailar slap. De esta forma, el sábado pudimos ver al Aquaman de las películas de DC Comics disfrutando de rock pesado. Y por último, la página Retrovisión compartió imágenes de un programa antiguo de Tele Yucatán, entonces llamado Canal 13. En esta ocasión, se trató del programa musical Gran Cartel, conducido entonces por Gina Morris. Tele Yucatán, Noticias. Y también recuerde mandarnos sus comentarios ahí a través de las redes sociales de qué le parece de estos videos virales, así como también de una situación que hubo este fin de semana de una pedida de matrimonio que andábamos diciendo que igual fue muy viral, que nos comparta qué opina de ese video. Y bien, seguimos agradeciendo a la gente que nos escribe aquí a través de Facebook, a Marco Antonio Grajales Ojeda, que nos desea un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Marco, también para ti y para toda la gente que nos acompaña. Y también a nuestro amigo Patricio Novelo, que como todas las tardes nos escribe y también nos ve, se informa con nosotros. Queremos saludar también a toda la familia Corbia Run Club y muchísimas gracias. Está felicitando a la gente que obtuvieron podio el día de ayer en la carrera de Progreso, que justo después de la breve pausa que vamos a tener le vamos a compartir todos los detalles de cómo se vivió el 154 aniversario de la ciudad y puerto de Progreso, así que no le cambie. Durante un ciclón tropical, mantén la calma. Infórmate únicamente en medios oficiales. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí hasta que pase. No te expongas al exterior ni estés cerca de ventanas. Mantén desconectados todos los aparatos eléctricos y cierra las llaves de agua y gas para evitar accidentes. No olvides resguardar a tus mascotas y cuida la batería de tu teléfono utilizándolo solo para emergencias. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales.
Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México. Estamos de regreso y también queremos informarle que con motivo del 2º aniversario del nombramiento de Motul como pueblo mágico y en el marco también de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, encabezada por su titular Darío Flota Ocampo, presidió la instalación del Comité Ciudadano de Pueblo Mágico y el Consejo Consultivo Municipal con la participación del alcalde Lucio Estrella Canul, así como representantes de agrupaciones empresariales, locales y estatales. Y como les compartía igual hace un momento, fue el 154 aniversario de Progreso. Es por eso que el alcalde Eric Rijani estuvo presente también en grandes eventos culturales, entre ellos una inauguración de exposición fotográfica. Con una muestra fotográfica que nos lleva a un repaso visual por la historia de Progreso de Castro, el alcalde Eric Rijani González inauguró la exposición Historia de Progreso, que está abierta al público en la Galería Alfredo Novelo Ceballos de la Casa de la Cultura del municipio, conmemorando su 154 aniversario. El cronista de la ciudad, Pedro Bermúdez Solís, destacó el trabajo de recopilar este acervo fotográfico que captó momentos inolvidables para el puerto de Progreso. Las fotografías que obtuvimos de diferentes personas, como el maestro Ernesto Muñoz, que celebramos su medalla este año, él me prestó parte de su documentación y de sus fotografías que tiene guardadas de mi familia, y pues hemos reconstruido esta muestra. Pero eso no es lo difícil. La imagen pictórica, digamos que es lo fácil. Lo difícil es construir la historia de cada fotografía. Entonces, en la mayoría de las fotografías van a encontrar la historia de Progreso, descrita por un servidor, con mucho gusto y con esa intención de poder generar y seguir generando el futuro. Después, en la Casa de la Cultura de Progreso, se llevó a cabo un programa que incluyó la participación de artistas oriundos del municipio, donde hubo poesía, canto, baile y demás expresiones artísticas. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias. Y en esta conmemoración no podía faltar también la parte deportiva, donde estuvimos acompañándole en su gran carrera. Y bien, aquí le traemos todos los detalles. Más de 300 deportistas participaron en el maratón conmemorativo al 154 aniversario del Puerto de Progreso, en donde la convivencia y el gran ambiente familiar fue el distintivo de esta justa, en donde se combinó el maratón y la caminata. El alcalde Eric Rijani González dio el disparo de salida para la competencia de 10 kilómetros, maratón y 5 de caminata, cuya salida y meta se ubicó en el Malecón Internacional de Progreso. Este 154 aniversario de Progreso ya se volvió chovario. Estamos disfrutándolo mucho junto con todos los progreseños y todas las personas que nos visitan. En este momento estamos realizando la carrera de 5 kilómetros, en la cual tuvimos más de 300 participantes y que tuvimos una gran respuesta desde el minuto 1. Y así como este evento deportivo, hemos tenido eventos culturales, como bien mencionas, que tuvimos el día de ayer, que fue una exposición fotográfica de cómo ha evolucionado Progreso. Inmediatamente después tuvimos una muestra cultural de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros representantes de la cultura en Progreso. Estamos muy contentos porque creo que esta celebración ha tenido de todo un poco de lo que significa Progreso, de la identidad de Progreso. Nuestra compañera María Bastarrachea ocupó el primer lugar de su categoría en el maratón conmemorativo. La conductora de este noticiero recibió su premio y medalla de manos del alcalde de Progreso, Eric Rijani, por el lugar que ocupó entre los más de 300 competidores que tomaron parte de la competencia. Después, el malecón tradicional fue el espacio para que se lleve a cabo el Festival del Ceviche, en su primera edición, en donde todos degustaron este tradicional platillo de la costa yucateca, tanto de pescado como de diversas especies marinas. El alcalde Rijani González agradeció la presencia de los más de 20 expositores que ofrecieron una variedad de ceviches, desde los tradicionales hasta los que se elaboran dentro de los más altos estándares de la alta cocina. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias.
Y bien, en este gran aniversario también pues agradecieron y también reconocieron a un gran locatario. Vamos a conocerlo. En el marco del aniversario 154 de la Fundación del Puerto de Progreso, en sesión solemne de Cabildo, encabezada por el alcalde Eric Rijani González y la secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables, Lila Frías Castillo, se entregó la medalla de honor Juan Miguel Castro Martín y el reconocimiento como Ciudadano Distinguido 2025 al maestro Ernesto Muñoz López. Rijani González invitó a la comunidad porteña a mantener viva la visión del fundador Juan Miguel Castro Martín y a trabajar de la mano con las autoridades para que el municipio continúe prosperando en beneficio de las futuras generaciones. El secretario de la comuna, José Efraín Escalante Domínguez, tuvo a su encargo la lectura del laudo del recipiendario, destacando la trayectoria del maestro Muñoz López en el mundo de la danza. El homenajeado ha representado al país como bailarín profesional de folclore mexicano en giras por Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Francia, China y Japón. Muñoz López agradeció a las autoridades, familiares y amigos por acompañarlo en la emotiva noche. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, este fin de semana también hubo un gran choque. Aquí los detalles. El conductor de un vehículo perdió el control este fin de semana y se estrelló en las puertas de una tienda de conveniencia ubicada en la calle 61B de la avenida Sabná del fraccionamiento Yucalpetén, sin que se reportaran heridos y solamente hubo daños materiales. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar de los hechos, el conductor del vehículo al ingresar al estacionamiento no se percató de la presencia de una motocicleta y al volantear se confundió de pedal, motivo por el cual el auto se introdujo en el establecimiento. Las imágenes se convirtieron en virales este fin de semana y de inmediato se presentó la aseguradora y personal de la tienda para iniciar de forma inmediata las reparaciones. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Con esto nos despedimos, que siga teniendo un excelente inicio de semana. Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Antes de salir de casa, asegura puertas y ventanas. Desconecta artículos electrónicos. Cierra llaves de agua y gas. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Si te encantan las manualidades, las canciones, los cuentos y sobre todo divertirte, La Chunchetería es el programa para ti. Acompaña a Vicky Chapi y pon tu creatividad en acción. No te pierdas la diversión, los lunes y viernes a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Tele Yucatán. La trova yucateca está más viva que nunca. Y en este programa lo demostraremos.
Tiene morcilla y pajarilla, qué rico está. Dame lomitos, rabitos y de castacán, qué ricos castacanes. Con entrevistas, música en vivo y mucho más. No te pierdas tu programa Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán. Vamos a dar un paseo por la Mérida de antaño para recordar aquellos imborrables momentos que guarda el corazón. Acompañemos a Mario Chacón y a Julio Machay a un paseo por los recuerdos. Las salidas son los lunes a las 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Déjame preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si aún no decides, acompaña a Ara Betke a explorar la belleza y los encantos de increíbles destinos turísticos. Descubre nuevos lugares cada lunes a las 5:30 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy es lunes 7 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Los Leones sacan la escoba y derrotan 5-4 a los Tigres de Quintana Roo. Además, el equipo Estudiantes, campeón de la primera fuerza femenil. Y también Luis López y Ariana Flores, ganadores de la 30ª edición de la carrera CEMIC, Día del Ingeniero. Todo esto y más, mucho más, este lunes en Deportes Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión número 1065 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, le agradezco su sintonía a través del 4.1, recordándole que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Además, estamos vía YouTube y aquí en el estudio saludo al buen Antonio Lizama. Excelente inicio de semana, así es. Recuerde que también puede seguirnos usted a través de redes sociales en el Facebook en @Deportes Tele Yucatán o en el ex Twitter en @Deportes Teleyuc. Si se quiere comunicar vía telefónica, el número es, señor Peniche. Aquí va a aparecer 940-7600 con 10 líneas. 10 líneas para que usted se comunique. Nos va a dar mucho gusto. Y ahora sí, vámonos a la primera nota. Es del rey de los deportes, el béisbol, en la garra melenuda. Leones de Yucatán venció 5-4 a los Tigres. Sacó la escoba. Ganaron la serie por barrida. Detalles. Imparable productor de Wayton Bernard en la parte baja de la 10ª entrada, produjo la carrera con la que los Leones de Yucatán vencieron 5-4 a los Tigres de Quintana Roo para quedarse con la serie completa anoche en el Parque Kukulcán. Con el marcador empatado a 4 carreras en el 9º acto, Antonio Piñero inició la 10ª tanda con doblete para luego llegar a tierra prometida con el sencillo de Bernard que dejó tendidos en el terreno a los felinos de Bengala. Los melenudos cerraron en casa con marca de 5 ganados y 1 perdido. Además, en las 2 series que se han enfrentado a sus primos de Quintana Roo, han sacado la escoba. Lo hicieron en el Beto Ávila de Cancún y le repitieron la dosis ahora en el Kukulcán. Desde el episodio de las buenas noches, Tigres tomó ventaja y la aumentó en la 3ª y 4ª entradas respectivamente para un 4-0 momentáneo. Yucatán respondió en el cierre del mismo 4º acto al anotar 3 registros que acortaba distancias 4-3. En la 9ª, el juego se empató 4-4 con estacazo de 4 esquinas del cubano Yadir Drake, que obligó a las entradas extras. Ganó Ronnie Williams
y perdió Clayton Andrews. Aquí nos vamos al fútbol. Se realizó la final de la Liga de Primera Fuerza Rama Femenil. Estudiantes con marcador global de 2-0. Fue precisamente el conjunto monarca este partido que se realizó ya en el estadio Carlos Iturralde Rivero. El conjunto de las Estudiantes venció con marcador de 1-0, 2-0 global al equipo de las Lobas para coronarse monarcas del fútbol de la Primera Fuerza Femenil en compromiso efectuado en el estadio Carlos Iturralde Rivero. Mayomi Balán fue la heroína de las Estudiantes, ya que la jugadora anotó el único gol de este encuentro y también lo hizo en el juego de ida la semana anterior. Al término del compromiso, se realizó la premiación en la que también fueron galardonadas Gabriela Eck de las actuales monarcas, quien terminó con el título de goleo. Alice Uribe, de la ahora subcampeonas Lobas de Yucatán, se llevó también la distinción de mejor guardameta del campeonato. Armin Lizama Córdoba, director del Instituto del Deporte del Estado, estuvo en la premiación junto con Manuel Martín Medina, presidente de la AFEYAC, así como Lucía Valencia Farías, titular de la Primera Fuerza Femenil, y Andrés Ojeda Espinosa, titular de la rama varonil. Se realizó con éxito la edición número 30 de la carrera CEMIC este domingo en Mérida. Luis López Reyes y Ariana Flores Soriano fueron los máximos ganadores de la 30ª edición de la carrera CEMIC, evento organizado con motivo del Día del Ingeniero y encabezado por el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, quien dio este domingo el banderazo de salida. Ante más de 700 participantes, la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Yucatán celebró su tradicional carrera de 10 kilómetros que tuvo como punto de salida y meta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. En la rama varonil, el segundo en completar la ruta en la categoría Ingenieros y Estudiantes fue Luis Ángel Rojas y en tercer lugar entró José Basto Acosta. Mientras que en femenil, detrás de la ganadora, Ariana Flores, cruzaron la meta Abigail Cabrera Martínez y Rosalba Mesh, esta última de la modalidad libre. En Submaster varonil, Fernando Saavedra fue el ganador, mientras que en la categoría Master, Lorenzo Chan, y en Veteranos Plus, Esteban Pineda. Finalmente, en la rama femenil, triunfó en Master Damari Romero, en Veteranos Claudia Cardona y en Veteranos Plus Lourdes Arceo. En la final de la primera fuerza, partido de ida, Tequit saca ventaja 1-0 frente a Sistán. La próxima semana será el partido de vuelta, anotación de César Loría. ¡Árbitro! ¡Silbatazo final! ¡Vámonos! ¡Hasta mañana! Comienza tu día con Tele Yucatán y actívate con las mejores rutinas de ejercicio. Entra a Fit Club de lunes a viernes por Tele Yucatán. En el juego está la pasión. Cada paso es pura emoción. Martes a las 9 prende.